Bienvenidas a un episodio más de Coma y Punto, quinta temporada, quinto año, ya nos vamos a estar acercando al cierre de esta quinta temporada y empezando el sexto año, sexta temporada. Ya no lo puedo creer cómo el tiempo pasa, yo creo que ya esto es una conversación de alguien que se está acercando a los 40 años, que empieza a decir cómo pasa el tiempo pasa rápido, pero con Coma y Punto me ha pasado eso. En un abrir y cerrar de ojos me di cuenta de que pasamos más de 155 episodios, quinta temporada. ¿Cuántos profesionales, testimonios han pasado por este podcast? ¿Cuántas vidas cambiadas? ¿Cuántas mujeres hemos llegado a libertar digamos, de la cárcel, de las dietas, de la subida y bajada de peso, de la compulsión y atracones con la comida? Todo gracias a Coma y Punto y este nombre que todo el mundo nos elogia. De verdad, créeme que Coma y Punto es un nombre que todo el mundo nos elogia porque dice directo, al grano, tiene significado, es profundo, pero es tan pintoresco porque es punto y coma dado vuelta. ¿No es cierto, Sari? ¿Cómo estás? Total. Es que esa parte que dices, Ana, no es muy bien feliz de estar aquí con todos los que nos escuchan, los que nos han estado escuchando. Y ahorita que dices cuántas vidas cambiadas, eso es lo más hermoso. Sí, se nos ha pasado, hemos tenido a lo mejor ciertos baches que han sido bachecitos que ni siquiera nada grave, como en todo sucede, faltas de tiempo, de coordinación, exceso de trabajo, cambios de país, horarios, etcétera. Pero ha sido como bastante placentero podernos ver, estar aquí siempre el chisme previo a grabar. Pero la parte que dices que hemos cambiado vida, no hay nada para mí más placentero cuando llegan alumnas, pacientes, gente que me contacta por redes sociales y que me dice, mi psicóloga me recomendó su podcast, mi amiga me recomendó el podcast, tal persona, la prima, la vecina, el profesional de la salud que me recomienda su podcast y las escucho desde hace tanto y me han cambiado tanto la vida. Eso es de veras que lo que me llena el alma. Entonces, si estás aquí y lo estás escuchando, siempre, siempre te lo voy a decir, recomiéndalo. Tú no sabes la vida que le puedes llegar a cambiar a alguien con este podcast, porque como dices tú, tantos testimonios, tantos profesionales, tantos temas, y hoy no es la excepción. Como siempre, tenemos un temazo escondido que nadie se atreve a hablar de ese tema, que creo que todos de alguna u otra manera lo hemos vivido, pero lo vivimos en secreto, lo vivimos escondidas, lo vivimos en soledad y si no lo decimos, parecería que no existe porque nadie se atreve a hablar porque es como vergonzoso, pero sucede, existe y lo hacemos. Y el tema que queremos hoy desarrollar aquí con mi querida Noé, porque hoy nos toca platicar, porque cuando estamos aquí solas, chismeamos rico, nos desarrollamos, nos confesamos, nos ventaneamos y nos desarrollamos. Y hoy queremos hablar de este tema, pues que se vive duro, pero que es comer a escondidas. ¿Cómo te va a ti con la parte de comer a escondidas? Tú que me estás escuchando, no más quiero que pares un minuto y pienses cada cuánto, con qué frecuencia, en dónde y qué, cómo y por qué. ¿Qué es lo que comes a escondidas? ¿En qué momentos? ¿En qué parte de tu casa, de tu coche, de la cocina, de la alacena? ¿Qué te has comido a escondidas y por qué crees que tienes la necesidad de comer escondidas? No, ¿cómo te ha ido Hay, a ti con este tema? hay un montón para hablar. Cuando uno ha venido de cultura de dietas, yo que he venido de un trastorno de conducta de alimentación por atracones, comer escondidas era una gran parte, digamos, de todo el trastorno. La cuestión es, siempre voy a estas preguntas, ¿cuándo fue la primera vez que recordás que empezaste a comer así? Porque cuando vos recordás la primera vez, o las primeras veces, o los primeros episodios, te da muchísima claridad de por qué, cómo, con qué comida lo hacías, pero principalmente el por qué. Y esta pregunta de cuándo fue las primeras veces que recordás que empezaste a hacer eso, sale en cada historia detrás, Ari. Sale la historia de mi mamá me escondía esta comida o me daba, a mis hermanos le daba esta comida y a mí me daba una comida diferente porque yo era la que tenía que bajar de peso o era la que tenía el cuerpo diferente. Claro, y trae toda esta historia detrás, porque hoy mantenemos una conducta que es comer escondidas, que muchos de ustedes seguramente si son nuevitas escuchando Come y Punto, puede que la mantengas todavía, cuando te liberas ya después no existe. La cuestión es que sacárselo de encima es todo también un proceso, pero cuando te das cuenta de por qué lo empezaste a hacer las primeras veces, el contexto que tenías es iluminador. Entonces aparece la historia, aparece.
tenía tantos años y me llevaba estas cosas que le robaba. Encima, claro, el comer escondidas lleva todo un proceso adrenalínico de hacer algo que es como pecaminoso, ¿no? Que algo que es prohibido. Entonces, le robaba o robaba, implica también robar comida por lo general. Le robaba o iba al supermercado o a la tienda que atiende 24 horas en el auto y volvía para que nadie se dé cuenta y me metía a mi habitación o me escondía de mis padres o le robaba a mi mamá las cosas que guardaba en esta alacena que ella se creía que lo guardaba para que nadie lo viera y yo sabía que ahí tenía escondidas la comida. Pero lleva esto. Lo que hacemos en escondida en realidad es porque nos da culpa y estamos tratando de esconder esa culpa o nos da vergüenza y estamos tratando de que esa vergüenza no quede expuesta delante de los otros y delante de los otros que te juzgan o que vos te juzgás a vos misma o los otros entienden de que eso que estás haciendo no deberías estar haciendo. Fíjate, cualquier cosa que hagas que sea de transgresión, pecaminoso, culposo en la vida, se hace de manera escondida, ¿o no? Total. Ahorita que te escucho, me voy a salir tantito de la cultura de dieta, pero tú fíjate, vamos a las infancias, mi Noé. Cuando los niños se esconden de los papás para comerse los dulces y viene de cuando la mamá le prohíbe al niño comerse el dulce. Nada más puedes uno y ya. Y ahí ves a los sobrinitos agarrando dos, tres, cuatro, se lo meten de abajo, se esconden y lo hacen a escondidas. ¿Cómo se van robando eso? Pero fíjate cómo viene desde la restricción, desde la prohibición de mamá. Entiendo que cuando uno es niño no se regula y si le dices, ah, come todo lo que quieras, claramente un niño se va a empezar a comer porque no hay como una regulación, pero parecería que esa desregularización infantil se nos viene creciendo con nosotros hasta la vida adulta y creemos que como adultos no tenemos la capacidad de autorregularnos y entonces si no seguimos el régimen de la Nutri, el escrito, el régimen de alimentación, vamos a ser como niños desregulados y nos vamos a comer todo y a escondidas. Y ahí es donde perdemos la capacidad de reconexión con nosotros, de entender, porque claramente pienso en un niño chiquito, si no le pones como un alto, ciertos límites, ciertas reglas que son de educación, educación económica, educación de límites, claramente un niño puede comer cantidades de dulces y tener unas diarreas, enfermarse, picarse los dientes y todo lo que le pasa a los niños cuando no se regulan. Pero llega una edad adulta que tenemos toda la capacidad de regularlos. ¿Y en qué momento nos hicieron creer que perdimos esa capacidad de regularización autónoma de comida? Y quiero empezar este episodio diciéndote que como adulto autónomo, capaz de tomar sus propias elecciones, tienes Consciente, pensante, lógico, exactamente, racional, aún viviendo en tienes un cuerpo emocional. claro, tienes todo el derecho de comer lo que tú deseas, si así lo deseas. Hermoso. Partiendo desde esta primicia, si tú tienes todo el derecho de comer lo que tú quieras, enfrente de que quieras, cuando tú quieras, la cantidad de que tú quieras, bajo esa premisa de la alimentación incondicional y darle alimento incondicional al cuerpo, si partimos desde aquí, no hay necesidad de esconderte de nadie. ¿Por qué te esconderías cuando tienes 45, 50 años? Te sigues escondiendo de tu mamá. ¿Por qué te tienes que ir al Oxxo a comprarte unas papas, meterte en el coche, comértelas y luego bajarte a casa de mamá, porque es la que normalmente es como la policía de alimentos, no esa voz de mamá, esa mamá, jefe, pareja? Ponle, ponle la cara que quieras de policía a quien tú quieras, tú sabes quién es tu policía en tu propia vida. Sin embargo, ¿por qué tenemos que escondernos de estas personas? Porque estás dejando de demostrar que estás intentando adelgazar. ¿Qué es lo que te hace comer a escondidas? ¿Dónde perdiste la credibilidad en ti de tu capacidad de regularizarte? ¿Verdaderamente tienes la necesidad de comerte como niño chiquito desregulado todos los chocolates y las donas? Te va a dar una gastritis. Créeme que a los 45 años algo te va a caer mal y no lo vuelves a hacer. Ni muchas cervezas, ni muchos tequilas. No tenemos ya como adultos la capacidad de comer ni tanta azúcar, ni tanta grasa, ni tantas papas, ni tanta comida lo que llamaríamos, no queremos poner juicio a lo que le llamamos la comida industrializada o superprocesada. Finalmente, ¿por qué crees que si llegas a ser un comedor intuitivo, vas a perder esa capacidad de regularte? Y todo tiene con creer en ti, con conectar contigo.
¿Por qué te escondes? ¿De quién te escondes? ¿Cómo te escondes? ¿Cuándo te escondes? Y cuando comes, ¿qué? Te tienes que esconder porque no tienes la libertad de comer el pastel de chocolate, las papas, la comida industrializada, enfrente de quién. Como decía Noé, porque te sientes juzgada, criticada, ¿Sabes, juzgada. Sari, que tuve la oportunidad yo creo que es la única alumna que realmente pude hacer un contraste, porque cuando tengo alumnas que viven todavía con sus papás o que viven con sus parejas, que las parejas la juzgan, es decir, de que están en este proceso de empezar a comer intuitivamente, es decir, al principio empieza por una luna de miel, donde quieren comer todo lo que se han prohibido durante muchos años, y es esto de decir, lo estoy tratando de hacer delante de mi pareja, pero mi pareja me lanza esas miradas como de rayos X que parece que me van a quemar, o me lo dice, me dice, ese es el curso que estás haciendo, ese es lo que estás haciendo en ese curso. ¿Dónde Sí, vas a sí, claro. terminar con ese curso que estás comiendo eso, que estás comiendo y te lo veo comer todo el tiempo? Entonces, tuve la oportunidad de esta alumna que estaba viviendo con sus padres, y la cuestión era de que ella no, en cierto punto se veía limitada para, digamos, tener la libertad de comer y experimentar esta nueva relación con la comida, donde puede encontrar su hambre, su saciedad, su placer, la satisfacción, querer comer lo que ella quiere comer en el momento que lo quiere comer. Es necesario pasar por eso para entender los pedidos del cuerpo y cómo el cuerpo se comunica con nosotras. Y realmente, cuando alguien me dice, tengo mi papá, mi pareja que me juzga, yo le creo. Entonces, tenemos un límite ahí, trabajemos con el ambiente que tengamos, tratemos de no ponerte tampoco en la situación de que estés juzgada todo el tiempo, puede ser cansador que el otro te esté martillando la cabeza todo el tiempo diciéndote lo que comes o no comes, pero después nos dimos cuenta de que ese juicio, esta chica se va a vivir después con su novio, y me tocó como, la vi en 2 años diferentes, con 2 cursos diferentes. El novio sabía del proceso, el novio no la juzgaba y sin embargo ella se encontró ella misma comiendo en escondidas de la casa nueva con el novio. Y es la primera vez que yo pude darme cuenta de que en realidad esto de comer escondidas tiene un 50 y un 50. Si hay gente que te está molestando, digamos, en esto de que te estás juzgando en el proceso de comer las comidas que eran prohibidas y seguís por ese motivo comiendo en escondido o en tu cuarto o comiendo afuera de tu casa para que no te vean, pero hay un gran, parece otro 50% que el seguir comiendo en escondidas, más allá del juicio verbal, explícito de otras personas, viene de un juicio interno propio. Lo pude ver en esto de que nunca me había tocado alguien que se había mudado y cambiado de situación y el comer en escondidas todavía seguía, ella no tenía, dice, eso estoy con mis papás, lo pudimos ver bien en claro, yo estoy con mis papás, mi novio en esto no tiene problemas, sabe todo el proceso que he ido haciendo, es más, él pudo ver todos mis cambios, mi tranquilidad ahora con la comida, el poder reciprocar invitaciones a cenar que antes eran no, porque es lunes, no, porque es día de semana, no, porque aumenté tanto de peso y no puedo ahora. Viste, por lo general hay parejas que están como muy felices, que ahora hay una libertad con la comida y una tranquilidad con la pareja que antes no se tenía, ¿no? Y nos dimos cuenta de que había una gran parte de ella que seguía escondida del mismo juicio de ella. Entonces tenía esto de las conductas de, me como las cosas antes que llegue mi novio, me como las cosas, ciertas cosas que no quiero que me... ¿Quién lo mejor? O sea, quedó en mí. Entonces, si, digamos, una de las justificaciones de por qué seguís comiendo escondidas es por el juicio de los demás, créeme que cuando ese juicio de los demás se vaya, hay gran parte de tu propio juicio que vas a tener que seguir trabajando. Y el comer escondidas es uno de los grandes síntomas para seguir entendiendo. Y el comer escondidas viene con un montón de otras cosas, ¿no? Viene, bueno, con esto de la culpabilidad, los secretos. Entonces viene con una gran carga de culpa después del acto de comer escondidas, pero también viene con el acto en sí mismo, que es como voraz en sí mismo. Nadie come en escondidas relajado y en lentitud, con presencia, disfrutando. No, comer escondidas es rápido, Desconoce a ti misma, voraz. O sea, tiene, culposo. tiene un condimento especial el comer escondidas. Nadie come escondidas como si estuviera tomando sol en la playa.
hasta que te lo acabes, no puedes parar a la Eso, mitad, y aunque no sea atracón, ¿eh? O sea, también tenemos que aun diferenciar cuando que no no sea estamos, atracón, sí, sí. sí, sí, o sea, el atracón claramente sabemos que se hace escondido, pero estamos hablando ahorita de un comer escondido, independientemente si es en forma de atracón o no es en forma de atracón, de supervivencia o no de supervivencia, sino de quién te escondes, cómo te escondes y por qué te escondes. Claramente me queda sumamente claro que cuando vienes de una casa súper gordofóbica, y todo empieza, como decías tú, independientemente de los niños que se roban los dulces, ¿cuándo empiezas la primera vez que comes escondida o que comes con culpa? Cuando vas a la primera dieta, al primer nutriólogo y te sales de ese régimen. Si tú tienes un régimen y no estás haciendo lo que ese régimen dice, te estás escondiendo, ya sea de ti, sea del régimen o sea de tu mamá que te llevó a la nutrióloga y que te hizo la comida súper dietética y a ti te dio el impulso de comer un chocolate, claramente no te vas a comer el chocolate enfrente de tu mamá cuando te hizo la pechuga de pavo y la ensalada sin aderezo. O sea, estamos súper claros. Entonces, claro que es el chocolate, que tienes el deseo, el impulso, la necesidad. Porque cuando te comes un chocolate, no es que quieras romper, sabotearte, y no es que no tengas falta de fuerza de voluntad, ni ganas de ser más delgada. Todo eso está ahí. Pero hay un impulso de una necesidad fisiológica de salirte de ese régimen insostenible a lo largo de la vida. Porque si fuera sostenible, siempre lo hemos dicho, la especie humana femenina, yo hubiera fallecido toda. O sea, no hay manera de sostener esos regímenes, por más que quieras sostenerlos, más de 2 semanas, 3, 4, no hay manera, digo, las que han sostenido mucho, pero finalmente ese impulso por ese chocolatito, por esa cosa frita, por esa gelatina, el pastel, lo que te venga el impulso, cuando, no sé, estás en casa de los papás, te están haciendo toda la comida separada de tus hermanos. Y entonces, pues tienes el impulso de comer, claramente te lo vas a comer a escondidas porque si no, te quieres librar el juicio, te quieres librar la crítica, te quieres librar de los reproches. A nadie le gusta ser criticado, mirado con rayos X, juzgado y aunque no te digan nada, claro que la energía, la vibra, las miradas, y que lo hemos dicho aquí, siempre lo hemos dicho, he visto esposos, papás quitándoles, pegándoles en la mano, quitándoles el pastel del plátano, o sea, me explico, he visto que las cosas más horrendas y para evitar esa vergüenza, ese estigma, esa humillación y ese daño que causan las creencias de los otros o el cuidado por su salud, te lo vas a comer a escondidas. Entonces, lo primero que me gustaría a mí es primero que analices enfrente de quién no tienes libertad para comer con esa Oh. autonomía como adulto. ¿Enfrente de quién? ¿Quién es tu policía? ¿Es tu mamá, tu papá, la hermana, la pareja, la abuelita? Hay una gran cantidad de personajes en la vida que no te dan esa libertad. La segunda parte que tienes que analizar es con quién podría llegar a una negociación para poderme sentir libre de comer autónomamente. Puedo hablar con mi abuelita de mi abuelita. Yo voy a comer pastel y voy a comer chocolates y voy a comer, pero te pido juicio no. O con la abuelita es imposible y te Mm. la ahorras. Entonces vas empezando a hacer un estira y afloje de personas que puedes negociar y personas que son innegociables. Las Alguien que te innegociables haga una sí amiga se que te pudieron. acompañe a tomar un café con leche con una porción de pastel, de chocolate, decir, amiga, estoy haciendo este proceso y necesito empezar a comer estas comidas que me dan culpa adelante de otras personas. Entonces empezás a crear ese tipo de citas donde el otro te acompaña en lo que estás haciendo y le empezás a dar esta información a tu sistema nervioso y de percepción de que esa comida en realidad puede estar más relacionada, en vez de que a escondidas, a culpa, rapidez, a voracidad, está más relacionada a conexión, a relajación, a disfrute. Entonces también le vamos sacando el peso de la culpa y de la voracidad y de la intensidad de la comida Y en de sí comerlo misma, sola, de empezar a comerlo comerlo sola. acompañado con alguien. O sea, es lo mismo que ir de compras de ropa. Hay personas que te juzgan horrible y con ellas no puedes ir de compras, pero hay personas que no te juzgan, que te ayudan. Elige esas personas con quien puedes Exacto. empezar a dar esos primeros pasos, empezar a comer ese pastel con chocolate caliente. Siempre todos tenemos un amigo, una hermana, que es una muy buena red de apoyo. Entonces, empieza a comer esas cosas que tú crees que no tienes el derecho a comerlas sola acompañada de ese alguien, ¿ok? Y los que todavía no son negociables, los vas a dejar aparte por ahorita. Finalmente vamos a lograr llegar ahí, pero entonces empiezas tus negociaciones, empiezas con tu red de apoyo y empiezas a comer esas cosas que te da miedo comer. Ahora, la otra, ¿qué tanto? En muchas ocasiones, eventos sociales que la gente ni siquiera se depara en ti, también te da pena comer enfrente de gente que ni te conoce. ¿Cuántas veces
Me han dicho 1000 veces en eventos de fin de año del trabajo, gente que a veces ni conozco, no me atrevo a comer la pizza. Me da mi pena, pero a todo el mundo comiendo, pero a ti te da pena. ¿Por qué vas a dejar de comer si todo está comiendo y a nadie le ¿Te importa tu conoces? talla, tu peso, ni te conocen, ni se van a juzgar? Pero a ti misma, ¿qué tanto tú tienes tus bloqueos mentales, tus creencias limitantes? ¿Qué tanto no te permites fluir? Y entonces comes nada más la ensalada, o no comes, o llegas comida. Me hiciste ¿A dónde desbloquear es? un recuerdo. A ver, viene, suéltalo. Digo que aquí Yo nos tenía, engañamos, tú suéltalo. en mi gimnasio yo abrí un grupo especial para mis amigos que hacían todos un entrenamiento con las bandas de suspensión TRX. Yo daba, porque en mi gimnasio había toda una estructura para dar esas clases grupales. Entonces abrí un horario especial solo para los que eran mis amigos y que les gustaban entrenar conmigo. Entonces, claro, esos mismos amigos son los que cada vez que se juntaban a comer algo le hacían la pechuga de pollo a la Noe, porque la Noe era fitness, todo, entonces me juntas ese mismo grupo de amigos y de verdad ese grupo de amigos hoy está disuelto porque está uno, dos viviendo en Israel, otro viviendo acá, entonces no están todos en Argentina, no está nadie en Argentina en realidad, creo que uno solamente está en Argentina. Claro, y ellos vieron la transición, vieron todo mi aumento de peso, son los mismos con que después, claro, con la Noe se liberó, ya no era la juntada y la pechuga de pollo y la ensalada de la Noe, era pidamos pizza y la Noe pizza. Y estaban muy conscientes del proceso que yo estaba haciendo porque yo les pude comentar el proceso que estaban haciendo. Una de ellas, dicho sea de paso, lo voy a dejar por acá arriba del video. Ahora cuando estuve en Israel, estuve haciendo videos con ella, porque es una de las que yo casi enfermo, le hice tomar los quemadores de grasa a la Shirley. Y claro, ella me acompañó en todo el proceso, me vio a aumentar todo y estaba feliz cuando empezamos a comer de todo, porque ellas también venían haciendo las dietas conmigo. Entonces, claro, ahora ya no es como de todo, comamos de todo. Y yo no me había dado cuenta qué importante fue ese grupo. Porque yo sí tuve un lugar donde practicar acompañada. No, me acabo de dar cuenta, Sari. Un lugar, o sea, un contexto social de amigos que realmente le importaban quién yo era, no lo que como la Noe se veía ni cuánto la Noe pesaba. Es más, todavía me siguen reclamando y me reclaman en ese entonces, vos vendiste gimnasio, pero danos clases de gimnasia porque les gustaban mis clases, como yo era como profesional. Y todo ese grupo donde me contuve, yo pude practicar cómo era mi saciedad con comidas que me gatillaban todavía, me daban cierta culpa todavía, comiéndola sola y comiéndola al lado de ellos. Cómo era mi velocidad de comer cuando comía sola esas comidas en mi casa, cuando la comía al lado de ellos. Cómo estaba yo pendiente de la comida, empezaba a ser mucho más foco, empezaba a ser mucho más grande el foco que mi mente le daba a cómo uno conversaba, cómo charlaba, a lo que nos reíamos, el encuentro en sí mismo, y la excusa era juntarse a comer y en realidad era vernos. Y empecé a entender todo eso de las juntadas, de el contexto social, pero lo pude practicar. Yo creo que es importante esto de poder abrirse con alguien. Creo que todos tenemos a alguien en algún momento. Si no es la pareja, si no es tu mamá, tu papá, a alguien es muy bueno cuando estés preparada comentarle el proceso que estás haciendo y que eventualmente compartan comidas juntas. Porque el acto de comer es muy social. Es muy social. Desde de la neurociencia, el acto de comer y otras cosas de la vida necesitan pasar por la estratosfera de lo social, de lo conectivo, para que tengan como un sentido mucho más nutritivo, que no tiene nada que ver con meras macronutrientes y micronutrientes y calorías y cosas que tenga el alimento, sino con la experiencia en sí. A eso es lo que yo llamo como la nutrición en realidad, el acto nutritivo o el factor nutritivo de la experiencia. Entonces, fíjate si podés tener este grupo o esta persona que te ayude a llevar lo que comías en escondida a un lugar público, pero acompañada, pero seguro, para empezar a generar otra experiencia neurológica, ¿no? Y de impacto, y que quede una huella anémica en tu comportamiento diferente, darle esa información emocional, psicológica, experimental a todo tu sistema de percepción para ir cambiando automáticamente cómo te comportas con la comida, porque ese automatismo vas a llegar a ese automatismo, pero para irle dando ya información. ¿Qué te parece? ¿Vos Fíjate lo que dices. tuviste a alguien, Fíjate, Sari? sí voy a contar una historia, pero fíjate lo que dices, quiero retomar esto tantito.
estás diciendo que comer es muy social. Sin embargo, comer se ha vuelto una vergüenza social. Ujú. Cómo el valor moral te ha hecho creer que eres mejor persona si comes ensalada, peor persona, claro, estoy hablando de todos los grupos, peor persona si estás comiendo pasteles o pizzas. Y no sé qué tanto es de la gente y no sé qué tanto lo cargas tú también. Entonces, cómo el valor moral, cuando el comer es un acto sumamente social, comer acompañado es una necesidad fisiológica del ser humano, ¿en qué momento comer social se ha vuelto una culpa? Se ha vuelto de algo que me tengo que esconder, se ha vuelto algo que no puedo lograr con. Entonces, siempre cuento una historia, también me desbloqueaste un evento. Siempre, ya he contado aquí con mi punto el evento de las nutriólogas comiendo el pastel de chocolate. Ah, sí, lo he escuchado, Ok, sí. lo voy a recordar nada más rápido porque hace justamente 2 semanas y hubo algún dato, volvió a salir esa historia con mis amigas y se volvió a tomar y hubo algo, un factor que me llamó mucho la atención. Yo me voy hace par de años a un congreso, cuando todavía era un Nutri, estoy hablando 2015, 2014, por ahí, con 4 nutriólogas. A una lo conocía, a dos de otras 2 nutriólogas eran amigas de la que yo conocía, entonces me voy con 2 desconocidas y una medio conocida y yo. 4 Nutris, ¿no? Primera noche, primera cena, llegamos a Estados Unidos, nos sentamos a cenar, todas piden su ensaladita super healthy como buenas Nutris, y llega la hora del postre y a lo mejor seguramente yo o alguien pide el pastel de chocolate, así llega como un Matilda enorme y yo empiezo a ver. Para mí fue muy impactante ver que las nutriólogas comieran pastel. Nadie se atrevía a comer enfrente de otra nutrióloga, pues claro que las nutriólogas teníamos que ¿Quién da el comer primer súper bocado? salto. Estaban todas ¿Quién da el primer? esperando. Claro, estábamos ahí todas, ¿no? ¿Quién va a dar el primer bocado? Pero la primera que se atreve se lo come y todas, y fue un pastel de chocolate súper de complicidad, simpática la historia, nos reíamos, que nos vieran nuestros pacientes, ja, 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 y era una risa sobre el pastel de chocolate, que como las nutriólogas estábamos comiendo pastel de chocolate, cuando nosotros recomendábamos no comer nunca jamás un pastel de chocolate. Acto seguido, años después, hace justamente 3 semanas, voy a cenar con estas nutris porque nos vemos frecuentemente. Y apenas hace 3 semanas salimos a cenar todas juntas. Y yo comentándoles, les digo, es que siempre la historia del pastel de chocolate que comí, para mí me impactó mucho, me marcó, y lo hablo mucho en este podcast, lo hablo mucho en redes sociales, y les cuento la historia del pastel de chocolate. ¿Me puedes creer que ninguna de las tres se acuerda del evento? A la única que le marcó fue a mí. ¡Wow! Fue sumamente Esa interesante. parte Me de la dicen, historia no la conocía. claro, es que sucedió hace 3 semanas apenas. Claro. Entonces, para mí la reflexión fue qué estaba yo cargando en ese momento. A Sí. lo mejor no era carga de ellas, era solamente mi carga, donde yo sentía una culpa horrible de comer un pastel de chocolate enfrente de mis nuevas, pero ellas no lo cargaban. Yo creí que para todas, sí, sí, es un comentario, sí fue una risa, pero probablemente yo lo inicié ese comentario. Probablemente yo hablé, y ellas ni siquiera se acuerdan de esa cena, ni siquiera se acuerdan del pastel de chocolate. Me decían, Sari, cuéntanos, no me acuerdo, ni siquiera me acuerdo. O sea, les prometo que lo cuento mucho y sí, porque para mí, pero fue un acto para mí, donde a mí me marcó. Entonces, por eso cuando comemos escondidas, ¿qué tanto creemos que es por las personas, pero lo hacemos por nosotros, Por por nosotros. nuestras cargas que estamos cargando nosotras mismas? Y la mayoría de los problemas de las cargas, nosotros elegimos qué significado le damos, porque el otro día hablé de lo que es el reencuadre. Me encantó el reencuadre porque tú, si yo te enseño una W, por un decir, tú ves una W, si la ves de arriba, la ves W, pues si la ves por abajo, la ves como una M. Si la ves del lado derecho, la ves como una E, y si la ves del lado izquierdo, la ves como un 3. Todo tiene un punto de vista. Entonces, a veces creemos que el mundo nos mira como nosotros nos miramos. Y la realidad es que ni siquiera la gente está pensando en lo que tú estás comiendo. Entonces, las cargas, tú eliges con ese pensamiento y con esa carga qué hacer. ¿Lo quieres llevar cargando? ¿Lo quieres hacer enorme? ¿Lo quieres hacer chiquito? ¿Lo quieres resignificar? ¿Lo quieres recontextualizar? ¿Qué quieres hacer con esto? Entonces, lo más importante primero es analizar de quién te escondes. Sé que es de ti misma para empezar, pero ¿de quién más te tienes que esconder? ¿Por qué más te tienes que esconder? ¿Qué sientes de esa persona? Crítica, ojos de rayos X, rechazo, juicio. ¿Qué quieres demostrarle a esa persona que te estás escondiendo si no te escondes? ¿Por qué si vas a ir a comer a casa de tu mamá que te hace la pechuga asada, pero sabes que no te vas a comer, que te vas a quedar con mil hambre? ¿Por qué no? ¿Por qué tienes que pasar primero a la tiendita de al lado a comerte 3 papas para llevar medio comido porque sabes que enfrente de la gente no puedes comer?
Ay, me desbloqueaste ahorita, me acabo de desbloquear otra, que a mí me pasaba, fíjate, te digo que aquí nos entendíamos, eso es lo bueno de estos episodios que estamos Yo también aquí. tengo otra historia, hay mucho chisme. No, es que ahorita me acordé que cuando yo estaba soltera y salía con chicos, o sea, ya sabes, que dateaba y así, ¡Ay, Sari! claramente, Esa parte de tu vida que no la conozco. claramente me daba mil pena pedir una pasta. O sea, por Ah. supuesto que la que estaba estudiando nutrición, estaba yo en ese momento, porque yo me casé a mitad de mi carrera, pero claro que decía, estoy estudiando nutrición. Claro que una nutrióloga no va a pedir pasta. Entonces, por supuesto que pedía puras ensaladas. Llegaba con un hambre a mi No. casa, pero entonces llegaba a la 1, 2 de la mañana a la despensa a cenar. Y me decía, mamá, ¿qué no fuiste a cenar? Sí, mamá, pero no sé, me muero de hambre. Entonces mi mamá ya sabía que llegaba de los chicos así y tenía yo que llegar a recenar. Y fíjate que ahorita que me dices, justamente con mi esposo eso no me pasó. O sea, sentí como que esa libertad de poder comer, de no tener esa vergüenza, de no tener ese juicio, donde nunca se reparó a pensar qué comes, qué no comes. O sea, siempre sentí como mucha libertad. Entonces, cuando sientes esa paz con la pareja, ¿por qué la pareja tiene que estarte limitando? Si tu pareja te está quitando, te está poniendo rayos X, piensa qué está cargando esa pareja. Porque cuando Uf. están viendo en ti, se están hablando de ellos, son sus Mm. cargas. Yo ahorita estoy recordando un paciente que viene conmigo, que sé que me estás escuchando, mi querido. Este, la esposa como puede ser como delgada, pero ella, o sea, le cuesta trabajo ver al marido comer, a lo mejor el marido no es tan delgado, pero la carga la tiene ella. No importa el peso que tenga, no importa el tamaño del cuerpo, tiene la esposa, la mamá, una carga, una gordofobia sumamente alta. Normalmente los que tienen ojos de rayos X tienen una gordofobia internalizada con su propio Sí, cuerpo con su propio durísima. cuerpo, sí, 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 Totalmente. sí, sí. Entonces, ¿por qué te escondes? ¿De qué te escondes? ¿De quién te escondes? ¿Con qué comidas te escondes? Estoy segura que generalmente es lo frito, las fritangas, los chocolates, los dulces, las azúcares, los productos industrializados, que es lo que no te atreves. Porque, justo me decía también este paciente, me decía, es que estaba en la oficina y yo tenía unas M&Ms y entonces las tenía escondiditas en el cajón y me iba comiendo yo las M&Ms así y entonces llega el compañero y ¡blup, blup! Me la tragué porque claramente me cachó comiendo unas M&Ms, o sea, ¿y por qué? Porque claro que tú, como no estás demostrando intentar ser flaco, te tienes que esconder. Pero el caso es de que, ¿y qué tal si hubieras estado comiendo unos apios o unas jícamas? No te lo escondes, al contrario, le dices, le ofreces, ¿no? ¿Quieres? Te invito a mis apios porque estás demostrando que estás intentando ser flaco comiendo apios. Entonces, el qué estás comiendo cambia Sí, completamente el el qué, ya contexto. vamos a llegar al qué. Vamos a hablar mucho del qué, porque esa es la parte más difícil, el sacarle esa carga de culpa y de miedo a la comida en sí misma. El contexto después es otra cosa, pero la comida en sí misma, no comemos en escondidas los apios o las verduras, comemos en escondidas Literal, la lechuga, claramente que no. claramente que no. Pero mira, me estoy acordando y que yo creo que no logré compartirlo porque me parecía como muy bizarro compartirlo, pero como acá estamos en confianza y puede que esta información se filtre o no, pero quiero compartir chisme. En portugués el chisme es fofoca, me encanta esa palabra, es fofoqueres, que sos chismosa. Un nutricionista muy famoso en Argentina, que es el que tiene la patente sería como la versión argentina de Biggest Loser, que el programa que es para poner personas gordas y hacerlas como indiscriminadamente bajar de peso a fuerza de régimen, de control, de penalidad, de que si pesarla todo el tiempo, todo, bueno, tiene ese programa y ese programa sigue al aire y todo el mundo dice, ¿por qué sigue esta bestialidad al aire? ¿Por qué esto tan inhumano sigue al aire? La cuestión es que ha tenido muchas temporadas. Este programa está en el aire desde que yo tengo creo que 12 años, o sea, hace más de 25 años debe estar en el aire, 20 fácil. Este hombre se casó últimamente con una nutricionista que trabaja en su equipo, mucho más joven que él, y tuvieron un hijito. Y resulta ya todos van a saber el nombre, seguramente lo están dejando ahí en los comentarios. Pero en uno de los últimos programas, y lo sé porque me lo mandaron al link, no sabía cómo compartirlo y no lo terminé compartiendo, termina hablando él desde su, digamos, desde su moral y desde su inmaculada situación de nutricionista perfecto, de su hijo, creo que tiene 5 años y que
del episodio que el día domingo anterior al programa ese del lunes había tenido que poner un límite porque con las palomitas, con el pururu y las palomitas de maní se estaba yendo de manos el hijo, entonces le tuvo que poner un límite. Claro, estaba hablando de su hijo al frente de una madre que ama a su hijo, él como padre. Entonces le salió en el medio del programa que es en vivo a la esposa nueva, mucho más joven, madre de este hijo, del cual este nutricionista estaba hablando, y empezó a hablar todo lo que había pasado ese domingo. Dice, claro, nuestro hijo come eso porque lo ve al padre comiendo en escondidas todo el pastel que habíamos dejado de la celebración del cumpleaños, así en el aire, como que explotó. Lo tienen que ir a ver este video, a la que conocen la historia o la que conocen de quién estoy hablando. Espero no meterme en problemas con esto. Pero hizo una explosión, una catarsis. Entonces, claro, es como que no Es sabía que cómo. la restricción da catarsis, o sea, no hay manera de obtener la restricción, por Es Dios. esto. Y lo que me hacía acordar contando, y me acordé de esta historia y vos contando la parte íntima, la vida tras bambalina de la nutricionista, que es Sari, cuando yo empecé a dar mis cursos, cuando te conocí a vos hace 4 años y medio, 5 años, que empezamos a dar los cursos de salir, dejar de hacer dietas, todas nuestras primeras alumnas eran nutricionistas, el 90%. O sea que las que más creo que están ahí en esto de comer en escondidas con culpa con la comida es la nutricionista. La Total. nutricionista que te está dando el plan y te está diciendo que comas esto perfecto, ella está con culpa de su propia comida y tiene que comer en escondidas, porque encima eso da planes perfectos para pacientes que también están comiendo en escondidas, pero ellas primeramente están en una situación de yo soy la que debería dar el ejemplo y no lo doy siempre el ejemplo, y cuando no lo doy el ejemplo me genera culpa, o ya sea por la comida, o por miedo a engordar, o por mi profesión, entonces me tengo que esconder. Entonces este hombre que se la hace pasar por, digamos, el nutricionista perfecto y que teóricamente hace bajar de peso a un montón de personas, no es tan perfecto, y en este vida de matrimonio de que nos escondemos cosas, pero al mismo tiempo ahora te estoy teniendo tanta bronca por lo que acabas de decir de nuestro hijo, que voy a decir las cosas que vos haces con la comida, lo deja expuesto delante de todo el país en la transmisión pública en vivo y nos da a entender de que, pucha, hay mucho más carga con la comida de lo que la comida tendría que tener. Hay condimentos que con la comida no deberían existir. Y por más que te digan de que es perfecto cómo se comporta, cuando hay tanta perfección con la comida, tenemos que dudar que por atrás no hay algo que está haciendo No hay catarsis, manera. o no hay Es, manera. La perfección nadie con ha la hecho comida una no, no. es insostenible, o sea, no hay, el cuerpo fisiológico, grelina, leptina, es cuando dicen, ah, se me mete el diablo y tengo que comer en atracón, literal no es un diablo, literal es una necesidad, es como, siempre lo comparo con hacer pipí. Es que no tengo fuerza de voluntad de detener la pipí. O sea, si la detienes más del Sí. tiempo que la tienes que detener, se te va a salir. Y no se te metió ningún diablo. O sea, te va a ganar donde estés, lo que estés. O sea, si tienes que ir al baño y no llegas a un baño, te va a salir. O sea, no hay manera. Y esa perfección en la comida es el mismo impulso imposible de controlar a niveles excesivos, obsesivos, porque ni siquiera una persona puede vivir a 900 calorías. O se muere o rompe la dieta y tiene un bendito atracón que lo mantiene con vida. Para empezar por ahí, o sea, porque no hay manera de sostenerlo. Importante también, ¿qué es el valor moral que le damos a qué alimento? Porque hay ciertos alimentos que te tienes que esconder, que tienes que hacerlo así, que los tienes que ir abajo del cajoncito, y porque el apio, la lechuga, la zanahoria, las verduras y las frutas, si las puedes poner encima de la mesa y decirle, gustas. ¿Por qué si estás en una comida de fin de año con la oficina, sin ningún tema, si feliz, muy elegantemente vas y te comes tu ensaladita, pero con la peor pena no te agarras el pedazo de pizza que pusieron para todos? ¿Por qué los hombres no tienen ese estigma y ellos sí tienen todo el placer de comer? Ese nos estamos metiendo en otro tema, pero es un Pero buen, existe, buen punto. ¿Por qué el hombre no se lo juzga tanto con la mujer? la Porque es lo mayoría. mismo. Tengo muchos hombres que también Son tienen, juzgados, que sí. sienten, oh, sí, 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 sí. También Sí, hay sí, hombres sí, que sí, también sí. sufren, que les da mil pena, que les da pena comer la Pero en pasta, general es pero como es que está, mínimo. está mejor visto en un grupo de hombres comiendo Sí, sí, ciertas cosas que un grupo de mujeres comiendo ciertas cosas. literal. Sí. O sea, sí existe eso. ¿Y qué tanto valor moral le damos al carbohidrato y a la grasa versus la verdura y la fruta?
cómo nos han enseñado a ponerle ese valor moral, de que de eso no te tienes que esconder, pero sí. Entonces, parecería que tenemos que ser una sociedad que estamos demostrando que estamos intentando enflacar constantemente. Aunque no enflaques, no importa, pues tienes que estar demostrando que tienes que achicar a tu cuerpo. Y lo que quiero decirte es sumamente importante que el comer intuitivamente, se trata de comer en sintonía, ¿no? O sea, es de una manera que sea satisfactorio y te haga sentir bien. Definitivamente, si comes la pizza con una culpa horrible, no te va a hacer sentir bien. O sea, ya perdiste, pero si tú tienes todo el derecho autónomo, elegante, de comer bonito, de disfrutarla, de comerla en atención plena, esa misma pizza, vean el contexto, misma pizza, mismos jefes de trabajo, mismos compañeros de trabajo, mismo evento, comiendo una pizza con atención plena, con elegancia, con plenitud, con disfrute, eligiendo si quiero uno o dos o tres pedazos, me da lo mismo, pero eligiendo. ¿Cómo te hace sentir? Ahí hay sincronía, hay sintonía, hay bienestar, hasta sentirte suficientemente llena, no súper llena. A la misma pizza comiéndotela con culpa o no comiéndotela. ¿Dónde está el bienestar ahí? Y es ahí donde no tenemos que llegar. Ahora me van a preguntar, seguramente me van a decir, ma, ¿y qué hago con mi mamá y sus ojos de rayos X? Sí. Si son personas no negociables, o esa mamá que está súper en cultura de dieta, que nació en los 60, que nació con la cultura de dieta dentro de ella, que no la vas a poder cambiar, que no la vas a poder transformar y que definitivamente te da pánico a entrar en el tema y hablarle y ponerle límites, porque es esa mamá súper rígida, ¿verdad? Evítala. A veces podemos evitarla. Si es mucho drama para tu mamá viéndote comer una Mm. pizza, pues llega comido. Y entonces, algún día te decías que no comiste nada. Sí, no, mamá, porque contigo no me siento libre de comer. Entonces, no te preocupes, yo Algún como día en mi lo casa y vamos te a vengo a poder acompañar. poner en la mesa y decirlo realmente cómo nos sentimos. Exactamente. Exacto. O sea, vale, o sea, si hay gente con quien verdaderamente no te sientes cómoda, tampoco se trata de pelear, de incomodarte, aunque tienes todo el derecho a comer quien sea y me vale lo que digan los demás, pero si esa mirada es suficientemente incómoda para no hacerlo, no te tienes que esconder y comer en el coche y pararte a comer donas y chucherías que no quieres, no se te antojan. Llega comida, hay gente que tienes que llegar comida a su casa como si fueras a casa de la cuñada que cocina horrible y que sabes que no vas a comer nada, entonces mejor digas comida porque su comida es horrible o no cumple con los requisitos, a lo mejor de kosher o, no, o los requisitos de si eres vegana y ella no pone nada vegano, o si no comes lácteos y ella hace puro lácteo. Entonces llegas ahí comida porque es tu bienestar, tu protección. Lo mismo es con la gente que no puedes comer. Llegarás comida porque sus reglas no van con Qué buen tus ejemplo, reglas, qué buena comparación. ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, Hay así es. formas de ir adecuándolo, digamos, a este proceso de sanar nuestra relación con la comida. No todas las personas nos juzgan, vamos a encontrar aliados que nos van a comprender, vamos a tener las que nos van a juzgar, vamos a tener las que tienen ahí los vistas de rayo X, pero podemos ir como moldeando la situación para que cada vez sea como más libertad dentro y no tanta restricción desde No, afuera. y real, los de rayos X se terminan reduciendo a uno o dos, ¿eh? Sí, Uno cree que sí, es todo el sí. mundo y la realidad son una o dos personas y siempre es la abuelita, la mamá o la pareja. Es gente muy cercana. Al Ujú. primo, al tío, a todo el compañero de trabajo, a todos los demás, realmente no les importa lo que tú comas. Y que se preocupen por tu salud, gracias que se preocupen por la suya. Por la mía no te me preocupes. Pero la Sí, parte de poner límites, por ahí tenemos también episodios de cómo poner límites. Vayan a escucharlo, que se junta y se liga mucho con este episodio. O sea, vayan a escuchar la parte de límites. de todo, tenemos de todos los episodios a veces por haber. Ya Pero nos ha búsquense de costado mucho límites con... encontrar los temas para hablar y decimos, pucha, hay mucho más temas, hemos hablado de temas, nos queda todavía muchos temas para hablar, pero hay episodios para todo. Pero entonces váyanse al de límites, donde cómo ponerle límites a las personas negociables, a las personas no negociables, ustedes elijan si no comen, si comen lechuga y eso los hace sentir bien y después van y comen o llegan ya comidos, no, o prefiero evitarle y no le invito el domingo a comer a mi mamá y voy sola con quien sí me siento cómoda, pero empiecen a practicar a comer las cosas que les dan miedo, culpa o pavor en frente de su apoyo social, de personas que pueden sentir una red de apoyo social para empezarse a acostumbrar poco a poco a comer media. Muchísimas mujeres que llevan a mi academia, muchísimas me dicen, me muero de la vergüenza de comer algo enfrente de alguien. No se atreven a comer y se la pasan solas. Se van al restaurante solas, se meten en el coche a comer solas, se quedan en sus departamentos comiendo solas, en su cubículo en su cuadrito de trabajo comiendo solas. Comer es algo muy social. No te tienes que esconder.
y no tendrías que llegar al atracón si tienes permiso incondicional de comer. Y la mejor manera de evitar el atracón es teniendo permiso incondicional de comer. Así de simple. Uno, no te escondas de nadie. Tienes como de adulto autónomo a elegir lo que tú quieras siempre y cuando tú lo quieras, pero la mejor manera de ser un comedor intuitivo es comer en sintonía lo que tú quieras, cuanto tú quieras, que te haga sentir bien, en bienestar y en plenitud. Y confía en tu capacidad de autorregularte, porque tienes toda la capacidad. Puedes retomarla si algún tiempo la perdiste, si eres una dietante crónica, probablemente crees que la perdiste, pero se agarra sumamente rápido. Se En agarra cambio, esta mucho no más tiene su rápido, sí. curso, yo tengo mi academia, no hay persona que no haya salido libre con su cuerpo, con la relación con la comida, dejando los atracones atrás, viviendo la vida de sus sueños. De verdad que en 8 semanas la transformación está. Nada más usen los canales de ayuda. Si sientes que Come Punto no ha sido suficiente, necesitas un poquito de ayuda, no y yo estamos completamente abiertas, dispuestas a poderte acompañar en ese proceso. Pide la ayuda. Aquí la tienes. Y lo más importante, siempre lo digo y lo repito al inicio del programa y al final, comparte. Comparte porque no sabes la vida de quién vas a salvar. Noé, me encanta platicar contigo. Deja de comer escondidas, algo que nadie se habla, todo el mundo lo hacemos. Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida hemos tenido que llegar a comer escondidas ciertos alimentos. Me encantaría que reflexiones qué te has escondido, en dónde son tus lugares favoritos para esconderte, de quién te escondes, de qué te escondes, qué es lo que comes escondidas. Y la realidad es que no tendrías que hacerlo. Y que otras partes de nuestra vida también escondemos y tenemos, digamos, el mismo comportamiento. Qué acciones, qué cosas que queremos hacer y las escondemos de los demás. Es para pensarlo y llevarlo el resto de la vida también. Hermoso. Pues lo dejamos con esta reflexión, un episodio más maravilloso de Come Punto, que se queda como ahí en el aire. Reflexiónalo si lo te ha pasado y déjanos tus comentarios. ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué tanto comes escondidas? ¿De quién tanto te escondes? ¿Cuáles son los alimentos que escondes? ¿Cuáles son tus favoritos para comértelos solos? ¿Y por qué? ¿Por qué lo haces? No digamos que está mal o bien, simplemente sé que no es satisfactorio tener que comer a escondidas. Podrás comer sola. Es diferente el hecho de elegir comer sola a tener que comer escondidas y esconderte de Sí, ti muy misma para diferente. empezar. O Muy sea, es diferente. totalmente, o sea, puedes comer sola y todo el mundo comemos sola y nos pasa en nuestra vida que desayunamos, comemos y cenamos solas, los que viven solos, sobre todo en departamentos, no importa, vida de trabajo, comemos solas, pero no comes escondidas. Que eso es meterte un coche, es ir a comprar lo que sientes que es prohibido. Nadie te lo prohíbe, tienes todo el derecho a comer lo que tú quieras. Y con eso te dejo un episodio más de Come Punto. Feliz de estar aquí, que nos escuches, que nos recomiendes. Y para los nuevos que van llegando, mis redes sociales Nutrición Sari, con la Academia de Desprogramación Nutricional, donde puedes cambiar tus creencias, nutrirte, cambiar tus creencias limitantes y tener la vida de tus sueños en las solo 8 semanas. Estamos abriendo una edición nueva ahorita en agosto, así es que aprovecha la oportunidad. Agosto y septiembre tenemos ediciones nuevas. Puedes acceder a ella, mándame un mensaje directo en mi Instagram. Ahí está mi WhatsApp en el Linktree y no de tus redes sociales. Mis redes Tú también sociales estás son abriendo curso, creo, ¿no? Perdón, estás abriendo curso por ahí. Estoy siempre abriendo cursos. Mi cuerpo sin Exactamente. reglas, tanto en Instagram como en TikTok, como el canal de YouTube, donde vas a ver el backstage, la grabación en video de este episodio. Yo tengo permanentemente los cursos de introducción a atracones open y todos los procesos para dejar de tener compulsividad con la comida están siempre disponibles, abiertos en. Déjame un comentario o a dar los links de mi bio o acá mismo abajo en el video te voy a dejar también los links para que vayas a nuestras respectivas redes sociales. Me causa gracia que no lo he comentado antes, ya varios comentarios me han dejado los episodios y en YouTube específicamente, y que me dicen, no, no grites. Yo hablo gritando, hay veces que me cuesta, cuando me pongo muy entusiasmada, levanto mucho el volumen de voz y no me doy cuenta, me tengo que regular un montón en eso, porque yo cuando es proporcional el entusiasmo a mi pitch de voz. Así que disculpen a las que he tenido que hacer No, que es bajen que, el volumen del podcast, casi me han puesto. Tenemos que bajar el volumen del podcast. Disculpen, y la es voz de Sari no se oye, porque la voz de Sari es más bajita, pero no exacto. tiene un micrófono incluido, lo vimos desde la Sí, vos primera, sabés de y que no en los logramos comprar micrófonos que nos regulen a las dos, así es que sorry, le picamos para Sari, arriba y o para sea, un abajo. secreto. En los primeros episodios, todo el primer año, la primera temporada, yo me ponía todo el podcast, ahora no, lo dejo liberado, pero ponía todo el podcast y dividía todo el podcast, ecualizaba tu voz, me metía, digamos, en tu voz con el programa que tengo de edición,
subí el volumen y mi voz lo bajaba y lo tenía que hacer por segmentos. Se me llevó como 3 horas hacer la edición de un podcast el primer año. Segundo año lo hacía con ciertos episodios, con ciertos no, para que quedara, digamos, equilibrado. Ya a partir de la tercera, la cuarta, la quinta temporada, los episodios van así, ¿no? Es Porque hay la que chispa de salir, mantenerlo y todo. es la chispa, ni modo. O sea, no hay Van un así, micrófono yo integrado. sabía que iban a empezar a aparecer los comentarios de Noé, hablamos bajito, no grites tanto. Me sale así, no importa cuánto me quiera hacer la rescatada ni nada, cuando me entusiasmo de más, mi tono de voz sube muchísimo. Disculpen si tienen que regular el volumen, voy a intentar regularme, pero no les prometo que por mucho tiempo me va a salir. Nos vemos en el próximo episodio de Coma y Punto con más temas VIP, invitados VIP, como siempre. Chao, chao.